este mensaje es: aunque la barca se esté hundiendo. Dígale a su amigo ahí: aunque mi barca se esté hundiendo, yo sé en quién confío. Al leer este pasaje me hizo recordar una de las historias de los naufragios más conocidos en la historia del Nuevo Mundo, de que quizás muchos de ustedes han escuchado o aprendieron en la escuela, amén. Y ese es el de aquel gran explorador Pánfilo de Narváez y de su segunda mano, que andaban por el Nuevo Mundo. Alvar Núñez Cabeza de Vaca se llamaba. Según la historia cuenta que este gran explorador salieron de España con 5 barcos y con 600 hombres. Buscaban encontrar riquezas, la gran gloria de lo que estaba buscando todo explorador: hacerse rico, encontrar oro, llevarlo a España y ser recibidos por una gran corte, por un rey que estaría dispuesto a darles tierras, a darles un título, un prestigio. Querían tener la misma fama que había tenido el explorador Hernán Cortés cuando encontró la gran ciudad de Tenochtitlán en México. Ninguno de ellos se imaginó lo que vendría. 9 años de sufrimiento en el mar. En tierra tuvieron hambre, sufrieron enfermedad, vivieron como esclavos, y al fin de su jornada, de esos 600 hombres, solamente permanecieron 4. La vida, hermanos, está llena de situaciones inesperadas. Todos tenemos un plan de vida. Nadie se lanza hacia un proyecto en el futuro esperando fracasar. Nadie dice: el día de mañana voy a fracasar en mi negocio. Nadie dice: el día de mañana voy a fracasar en la escuela. El día de mañana voy a fracasar en mi caminar con Dios. Todos dicen, lanzándose hacia adentro: voy a conquistar, voy a vencer con la ayuda de Dios. Amén. Pero la vida está lleno de situaciones inesperadas, así como sucedió con estos exploradores. En ese plan de vida que quisiéramos lograr, en aquellos proyectos, aquellos sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones, empezamos con una expectativa en alto, deseando que todo salga conforme al plan. Invertimos de nuestro tiempo, invertimos de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo, para asegurarnos de que ese sueño, de que esa ilusión que nosotros tenemos se cumpla. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no suceden como nosotros habíamos planeado? ¿Qué pasa cuando las cosas se salen fuera de nuestro control? ¿Qué sucede cuando el dolor es más del que podemos soportar? ¿Qué pasa cuando la situación ya no está en nuestras manos? Cuando en aquel empleo que parecía ser fijo, cuando aquel emprendimiento o negocio ya no es tan fijo, ya no hay certeza. Cuando nuestra confianza en cualquier cuestión, sea material o sea espiritual, cualquier cosa que estemos viviendo, entramos en una crisis. ¿Qué sucede cuando las cosas no salen conforme al plan? ¿Cómo vamos a reaccionar? En el ejemplo de Pablo encontramos un modelo de qué hacer cuando las cosas no suceden conforme a nuestro plan. Podemos encontrar un modelo excepcional. Podemos encontrar un modelo que ha vivido con una fe a prueba de todo, de la actitud de un hombre que tuvo una experiencia real con Dios, de decirnos cómo debemos reaccionar ante los momentos de crisis, en medio de situaciones que están completamente ajenas a nosotros, pero que vienen a traer una consecuencia adversa a nosotros. Y aunque la barca se esté hundiendo, podemos nosotros caminar, podemos nosotros creer, podemos nosotros seguir creyendo en Dios, porque no se trata de la barca, amén, no se trata de lo material. Nosotros sabemos que nuestra vista está puesta en una ciudad celestial, aleluya. En el contexto del pasaje que leímos, Pablo ha sido arrestado en Jerusalén y se cree que los judíos están queriendo matarlo. Fue enviado a una prisión primero en Cesarea por su seguridad,
porque a causa del evangelio que él estaba predicando, estaba causando una sensación, un disturbio social, estaba alterando el orden de la religión judía, siendo que él había sido un fariseo y que ahora estaba diciendo que tuvo un encuentro con el Dios, con el Cristo crucificado, pero el Cristo resucitado se lo encontró en el camino a Damasco. Y ahora Pablo está predicando este mensaje y empieza a hacer a interrumpir lo que estaba sucediendo en el orden religioso, y lo quieren matar y lo meten en una prisión por su propia seguridad. Un comentarista bíblico nos dice acerca del arresto de Pablo que esto no fue un resultado de alguna actividad ilícita, y que los años que él vivió esperando la justicia romana habrían quebrantado la fe de cualquiera. Es decir, pasó tanto tiempo esperando que se hiciera justicia en su caso, que esta situación habría quebrantado la fe de cualquier otra persona. Ninguno de los oficiales ante los que se presentó pudo encontrar algún cargo para imputarle, pero tampoco ninguno se atrevía a ponerlo en libertad por temor a las persecuciones políticas que sufrirían. Pablo dura 2 años en la prisión en Cesarea, bajo Félix, el gobernador de la región de ese tiempo. Después Festo asume cargo después de Félix. Se lo quieren llevar a Jerusalén a juzgarlo, pero Pablo se niega e invoca su ciudadanía romana para apelar delante de César y tener derecho a una audiencia en Roma, para que ahí lo puedan juzgar y tener la posibilidad de un juicio justo. Los encargados de la barca que lo van a llevar a Roma deciden que les era más importante llegar a tiempo y no toman las precauciones debidas. Y este es el contexto de este pasaje que estábamos leyendo. Pablo les advierte que si continúan con el viaje en esas mismas condiciones, iban a atentar en contra de la vida de todos. Pero no le hicieron caso. Pablo estaba viendo la situación, estaba viendo la tormenta que venía, pero no le hicieron caso. Este es el contexto detrás de este viaje, y es el motivo por el cual Pablo se encontraba en la situación que estaba. Sin duda este fue un viaje lleno de dificultades. Pablo ya estaba en una prisión, estaba siendo transportado hacia otro lugar para esperar un juicio. Se enfrentaba a peligros constantes en alta mar. Pero hay algo que me resalta entre todo esto, entre toda esta serie de acontecimientos negativos en la vida de Pablo, que habrían devastado y quebrantado la fe de cualquier persona que no ha tenido un encuentro con Dios. Y es que esta es la poderosa confesión que hace Pablo. Esta noche se me ha presentado un ángel del Dios a quien yo pertenezco y a quien yo doy culto. Vemos en la confesión de Pablo que él está hablando de su experiencia con el Dios viviente. En medio de la situación adversa, él dice: yo tuve una experiencia con el Dios vivo. En medio de su situación, por más difícil que fuera, esta noche se me ha presentado un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien doy culto. No fue suficiente la tempestad, no fue suficiente los vientos huracanados de esa lluvia, de esa tormenta. Nada lo detuvo para poder escuchar la voz de Dios en medio de esa situación difícil. Y lo mismo debe ser en la vida de los creyentes. En cada uno que ha tenido un encuentro con Dios, puede venir la dificultad, puede venir la prueba, pero en medio de esa prueba yo estoy escuchando la voz de Dios que dice: nada te va a pasar, todo va a estar bien. Y Él es el mismo que le dice a la tempestad: calma, y la tempestad calma. Ninguna tormenta, ninguna tempestad que pueda venir a la vida del creyente puede obstaculizar la fe cuando ese creyente ha tenido un encuentro con Dios. Podemos confiar plenamente en el Dios a quien nosotros servimos. Amén. En esa noche Pablo recibe del mensajero de Dios una palabra de aliento y una palabra de consuelo. Le dice: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios ha concedido
todos los que navegan contigo. En otras palabras, vemos en este pasaje que Dios le está diciendo a Pablo: no te preocupes, tú sabes tu historia, tú conoces tu propósito, tú sabes a dónde yo te quiero llevar. Aquí no termina tu historia. Hoy te puedes encontrar, hermano, en una situación como la de Pablo, en una situación adversa, pasando alguna prueba. Pero si tú has tenido un encuentro con Dios, si tú sabes al Dios al que tú has servido y Él te ha dicho cuál es tu propósito para tu vida, tú sabes que no termina aquí. No termina en la derrota, no termina en la barca hundida, no terminas ahí en alta mar hundido. No, cuando tú conoces al Dios a quien tú has servido, tú sabes que tu historia no termina aquí. Aleluya. Pueden venir las olas, amén. Pueden golpear tu barca y pareciera que te vas a hundir. Aunque no veas la salida y aunque por fin suceda como sucedió con Pablo, que sí se hunda la barca, nosotros no perdemos la fe, porque sabemos en quién hemos confiado. Nosotros sabemos lo que Él ha dicho acerca de nosotros, como dice en Jeremías 29:11: yo sé bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor, son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de que tengas un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios dice acerca de sus hijos, aquellos que han puesto su confianza en Él. Tu historia no termina aquí. Basado en esta experiencia y en todas las demás que tuvo Pablo, lo que él ya había vivido, el sufrimiento, Pablo también, aparte de recibir el consuelo de Dios, él puede dar el consuelo que él ha recibido a los demás. De la misma manera que Pablo es consolado por Dios, de que Dios le recuerda acerca de su propósito cuando le dice: no temas, porque es necesario que comparezcas ante César, no te vas a quedar aquí hundido. De la misma manera, Pablo comparte esa esperanza con los demás que van en la barca con él. Y en base a esto, yo pienso que en 2 de Corintios, cuando él dijo en esa segunda carta a la iglesia de Corinto, Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros también podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Aleluya. Qué bonito es escuchar estas palabras y saber que Pablo no está hablando palabras que nomás está aventando al aire, sino que él ha vivido, él tiene su confianza en Dios, él puede dar consuelo porque ha recibido consuelo de lo alto. Aleluya. Vemos en Pablo entonces un ejemplo modelo que todo creyente debe de seguir en tiempos de crisis. Amén. Si pudiéramos ponerle una medida de fe, si pudiéramos ponerle una medida a la fe que demostró Pablo, sería la siguiente. Si le pudiéramos expresarla en una oración, sería: aunque la barca se hunda, mi confianza está en Dios. Aunque la barca se hunda. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Aunque no tenga auto, aunque se deshagan, se queme mi casa, aunque me quede sin trabajo, aunque me quede sin amigos, mi confianza está en Dios. Esta es la actitud que nos conviene a nosotros asumir como creyentes. Si hemos tenido un encuentro con Dios, podemos decir de la misma manera que ha dicho Pablo. ¿Cuáles son entonces las cualidades que debemos tener para superar los momentos de crisis? Lo vemos aquí en el ejemplo de Pablo. En primer lugar, él fue una persona precavida. El pasaje que estamos leyendo nos narra que Pablo demostró ser una persona
precavida. Él entiende que las cosas no siempre salen como nosotros las planeamos, pero que siempre es mejor ceder ante la precaución que tener que ceder ante la desolación. Es decir, cuando se ve que las cosas no van tan bien, sí creo en mi Dios, sí pongo mi fe en mi Dios, pero también Dios nos ha dado esa facultad de razonar para saber, no me voy a meter en el peligro solamente para ver si Dios me salva. Dios nos ha dado ese razonamiento, amén. Les dice en el verso 21, señores, ustedes deberían haberme escuchado desde el principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y estas pérdidas. ¿Cuántas veces no nos sucede que al haber escuchado el consejo de aquella persona sabia, si hubiéramos escuchado ese consejo, no nos habría sucedido lo que nos sucedió? Si hubiera ido primero a pedir un consejo, si le hubiera pedido a mi pastor, hermano, diríjame, ore por mí, ¿qué piensa usted? Si hubiera ido con mi padre a pedirle un consejo, pero no hicieron así estos hombres. Muchas veces por no ceder ante una amenaza de alguna tormenta en nuestra vida. Y esto no quiere decir que no vamos a lanzarnos, sino que vamos a esperar un mejor momento. Vamos a esperar el momento que Dios diga, amén. Muchas veces por no ceder ante estas situaciones, no tomamos las precauciones debidas y nos ponemos en un riesgo de naufragar. En segundo lugar, una de las cualidades que debemos de imitar de Pablo, que nos ayudan a superar los momentos de crisis, es ser personas de buen ánimo. Amén. No es fácil ser una persona de buen ánimo cuando se está hundiendo la barca, cuando se está sufriendo, cuando se está viviendo una situación difícil, cuando ha fallecido un ser querido. No es fácil ser la persona de ánimo. Pero ahora os exhorto, dice, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Nosotros quienes hemos puesto nuestra confianza en Dios, sabemos que aunque muramos, aunque este cuerpo haya de deteriorarse y un día vamos a ser sepultados, ahí no es el fin de la vida, es apenas el principio de una vida eterna en Cristo Jesús. Y Pablo les está recordando, se puede hundir la barca, pero no va a haber una pérdida de vida entre nosotros. Puede que haya sufrimiento material, puede que haya daños económicos, pero no va a haber pérdida de vida entre nosotros, porque sabemos en quién hemos confiado. Pero anímense, les dice Pablo, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hunda. Exhortar es animar, es inducir y mover, suplicar, alentar, motivar. Y tal vez en este momento le venga a usted a la mente alguna persona que es ese animador en su vida, esa persona que le da ánimo cuando usted ya no tiene, esa persona que usted lo ve en la situación más difícil, más adversa, una situación que hubiera quebrantado la fe de otro, pero usted lo ve y le dice, ánimo, ten fe, levántate, sí se puede, amén. En este momento o está pensando en alguien o alguien está pensando en usted. Y yo pienso en el hermano Guillermo, con esas palabras de ánimo. Ánimo en cualquier situación, ánimo. Aunque la barca se esté hundiendo, ánimo. Tengan ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Exhortémonos los unos a los otros, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, aquellos que ocupan escuchar esa palabra, que ante todo esto, si se está hundiendo la barca, el mundo, si se está hundiendo la sociedad, pero nosotros no nos vamos a perder, porque sabemos en quién hemos confiado. Hace tiempo leía una historia de un hombre que vivió en aproximadamente 1934, si mal no recuerdo.
Y este hombre se le acusó de un homicidio, lo metieron a la prisión, fue hallado culpable por un juez, fue en Estados Unidos este caso, y se le dio una condena de 20 a 25 años de prisión mínimo. Tenía que cumplir mínimo 25 años, podía ser hasta la vida dependiendo de su comportamiento. Pasaron 10 años y a este hombre lo mandan a trabajar en un campo de trabajo, donde el gobierno daba al mayor postor la posibilidad de rentar un trabajador que era un prisionero. Entonces, después de 10 años lo mandaron a este hombre a trabajar en una granja de un hombre, y trabajó ahí otros 10 años. Y dice que las condiciones en las que él trabajó, aunque ya no estaba en la prisión, eran igual o peor. Tenía que dormir en un establo con los animales, pasaba mucho frío de noche y le daban suficiente comida para no morirse de hambre. Lo trataban como un animal, como uno de los demás animales. 10 años vivió así este hombre. Sucedió que durante este tiempo uno de los oficiales encargados del proceso de este hombre se dio cuenta que había habido un error y que este hombre había sido liberado hace 10 años. Hace 10 años una junta de parte de las prisiones había determinado que hubo un error en su proceso y por lo tanto hace 10 años lo deberían de haber liberado. Lo que pasó fue que a él nunca le llegó la carta. Le mandaron una carta, pero nunca le llegó. Después de esos 10 años se presenta un representante, ¿verdad?, de esa junta de las prisiones y le dice: ¿que no sabes que tú ya eres libre? ¿Que no sabes que hace 10 años hubo una reunión y se determinó que hubo un fallo en tu proceso y que tú no eras el culpable y que ibas a ser liberado? Dice: yo no sabía. Dice: pero ¿cómo que no sabías? Dice: nadie me trajo la carta, y aunque me la hayan traído, dice, yo no sé leer. ¿Cuántas veces no sucede así en este mundo? Amén. Hace 2000 años que Jesús pagó el precio en una cruz, pero la humanidad vive, trabaja, labora bajo una esclavitud. La esclavitud del enemigo, la esclavitud del pecado, sin saber que hace 2000 años se pagó el precio por ellos, sin saber que hay una carta que dice que ellos ya son libres, que dice que ellos tienen una esperanza, que dice que ellos pueden tener una respuesta en medio de su situación. Aleluya. Y Dios nos invita a exhortarles, a dar ese ánimo, porque hace 2000 años Cristo murió por tus pecados. Hace 2000 años Él abolió la muerte en esa cruz cuando Él resucitó. Aleluya. Hay que llevar ese mensaje a nuestros vecinos, hay que llevarlo a nuestros amigos. Aunque se enojen, aunque no quieran escucharlo, tienen que saber que ellos ya son libres por medio de la sangre de Cristo. Si aceptan ese sacrificio, el resultado de esa carta, amén. Qué triste es. Después me comentaba una hermana en la iglesia, en una ocasión que compartí esto, que a ellos les había llegado una carta acerca de su proceso de residencia y que nadie se las llevó, y la manera en que les terminó perjudicando. Amén. Muchas veces nosotros nos detenemos de hablarle a las personas, nos detenemos de hablarle al vecino porque no queremos incomodarles, porque no queremos sonar como esa persona que está repitiéndole lo mismo día tras día y ya no me va a querer abrir la puerta, ya no me va a querer escuchar. Pero un prisionero quiere saber que él es libre. Amén. En tercer lugar, imitando el ejemplo de Pablo para cómo reaccionar ante momentos de crisis, es que debemos tener empatía. Es decir, que tenemos que tener la capacidad de relacionarnos con las personas en su momento de crisis. Relacionarnos de una manera afectiva, de una manera que nosotros podamos entender
el dolor que ellos están sintiendo. Hace unos días me viene a la mente en el funeral de nuestro hermano Alfredo Camacho, estábamos presentes y mi hija me hizo una pregunta que al principio no podíamos contestarle, no sabíamos cómo contestarle. Veía a algunas de las tías de mi esposa, hermanas de mi hermano Guillermo, y decía: papá, ¿por qué están llorando? Y les decíamos: es que falleció tu tata. Sí, dice, pero ¿por qué están llorando? Dice, él ya está en el cielo. Sí, digo, pero falleció tu tata. No sabíamos cómo explicarle. El día del funeral, estábamos en la funeraria y se acerca una de las tías llorando y me pregunta una vez más mi hija: papá, ¿pero por qué está llorando? Y en ese momento se me vino a la mente, le dije: está llorando porque tu tata fue su papá y ya no lo van a tener. Y en ese momento miré cómo ella se pudo conectar con el dolor de la tía y cómo ella pudo entender que estaban llorando porque él fue su papá. Y yo pienso que ella se relacionó: si yo perdiera a mi papá, si mi papá ya no estuviera conmigo, a mí también me dolería. Corrió con ella, la abrazó y lloró con ella. Tenemos que tener empatía por las personas, amén. Empatía es afectivamente poder relacionarnos con el dolor que están sintiendo. Estamos nosotros en una posición de ayudar. Tenemos nosotros la capacidad, aún en medio de la circunstancia adversa, aún a pesar de las limitaciones, aún a pesar de que Pablo estaba preso, aún a pesar de que la barca se estaba hundiendo, él pudo tener un momento de empatía por aquellos que estaban sufriendo a su alrededor, aquellos que no tenían esperanza. Él yo creo pensaba: Señor, si este es el momento, estoy listo, pero yo sé que no es, porque tú me has prometido, tú me has dicho que voy a comparecer ante el César. Él sabía la promesa que él tenía, él sabía en quién había creído, pero las demás personas no sabían. Las demás personas estaban sufriendo, estaban doliendo, estaban temerosas porque no sabían lo que iba a pasar. Pero la empatía nos acerca a ellos a decirles: tengan ánimo, todo va a estar bien, confía en Dios, Dios te va a ayudar, Dios te va a suplir en tu momento de necesidad. Pablo le dice a la iglesia en Corinto: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que fuimos consolados por Dios. Muchas veces no vamos a entender por qué estamos pasando ese momento de prueba. No vas a entender por qué estás viviendo esa situación. Pero es la antesala de un ministerio. Es la antesala de que tú salgas y hablar a esa persona que está pasando ahora lo que tú ya pasaste, que está pasando por ese mar, por esa tormenta, y él no sabe que todo va a salir bien, pero tú sí sabes, porque sabes en quién has confiado. En cuarto lugar, hay que tener una relación íntima con Dios, porque esta noche, dijo Pablo, ha estado el ángel de Dios conmigo, de quien yo sirvo y a quien rindo culto. Qué privilegio, qué bendición de tener una relación tan íntima con nuestro Creador y poder tener la certeza que durante ese momento de dificultad, sea lo que sea, pase lo que pase, todo va a salir bien. Saber que Dios va a enviar a sus ángeles a liberarnos, que nos va a traer palabra de consuelo en ese momento difícil, así como dice en el Salmo 25:14, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Qué bonito es tener esa relación íntima con Dios y tener la certeza de que lo que pueda venir de afuera no me va a hacer daño. No, sí se puede hundir mi barca, pero yo sé el plan y el propósito que Dios tiene para mi vida. Debemos de confiar plenamente en Dios
Pablo sabía que él no iba a morir ahogado. Él sabía, porque Dios le había dicho a él que él iba a testificar de él en Roma. Dios te ha dado un propósito, Dios te ha dado una palabra, Dios te ha dado un ministerio, y ese ministerio no va a terminar ahogado en un mar, no va a terminar en esa tormenta, porque Dios ha declarado sobre tu vida un ministerio que va a traer liberación, un ministerio que va a salvar almas. Ten ánimo. Ten ánimo, Pablo le dice, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Es importante que en los momentos de crisis nos acordemos lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. El enemigo va a venir a querer convencernos de otras cosas. El enemigo va a venir a decirnos, aquí terminó. Tú ya no vales nada, aquí se acabó tu historia. Pero Pablo se acordó que Dios le había dicho que habría de testificar en Roma. Acordémonos lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios ha dicho acerca de nosotros vale más que lo que los demás digan acerca de nosotros. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, yo sé en quién he creído. En Jeremías 39:18 dice, como has confiado en mí, te daré tu vida como una recompensa. Te rescataré y te mantendré seguro. Yo, el Señor, he hablado. Qué bonito es tener la confianza plena en Dios. Y en último lugar, de las cualidades que debemos tener para superar momentos de crisis es compartir nuestra fe con los demás. Pareciera que no encaja, amén. En un momento de crisis voy a compartir mi fe con alguien más. Voy a pedir a mi hermano Roberto si me ayuda un poquito con el piano, por favor. En un momento de crisis, compartir la fe con los demás. Pareciera algo contrario. Si estoy enfermo, ¿cómo voy a compartir con alguien más? Si no hay la salida de esta situación, ¿cómo voy a compartir mi fe con alguien más? Pablo estaba en una prisión, estaba siendo trasladado. Él no había cometido ningún crimen, era inocente. Y en medio de ese sufrimiento no duda en dar testimonio de lo que Dios había hecho y de lo que Dios iba a hacer. Dice el verso 24, unos días después, Félix regresó con su esposa, es decir, el gobernante que lo tenía preso, y lo escucharon mientras él hablaba acerca de la fe en Cristo Jesús. Qué bonito, amén. Pablo en una prisión, acusado de algo que él no había cometido, y lo escucha el gobernante y su esposa hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. El momento de prueba define realmente a quién servimos. El momento de la lucha, el momento de la aflicción, el momento de la tormenta, de la enfermedad, define realmente en quién creemos. Háblales de la fe en Cristo Jesús. Aunque la barca se esté hundiendo, háblales de la fe en Cristo Jesús. Háblales de lo que Dios hizo por ti en el pasado y de lo que está haciendo en este momento. Háblales de a dónde te va a llevar Dios. Háblales de dónde te rescató. Háblales de los propósitos que Él tiene para ti. Háblales de la fe en Cristo Jesús. Puede que estés sufriendo, hermano, y yo sé, puede que estés viviendo un momento difícil. Puede que tengas una enfermedad, puede que estés desolado completamente. Quizás a vista de los demás tú estés derrotado, pero podemos tener la misma fe que Pablo. Podemos hablar con esa misma convicción, como cuando él dijo en su carta a los romanos, de hecho, que yo considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en cada uno de nosotros.
Son las palabras de un hombre preso, de un hombre a quien el mundo consideraría derrotado. Pero él dice: considero que nada se compara en sufrimiento actuales con la gloria que habrá de revelarse en cada uno de nosotros. Nunca debemos de perder de vista los sufrimientos actuales, que estos no se comparan con la gloria que ha de venir. Y si tú estás pasando una prueba que no puedes entender, si tú has pasado una prueba y la has compartido con alguien y no te saben entender, tienes que saber que la gloria que viene va a ser mayor que ese sufrimiento. Hay situaciones, hay ocasiones que no te van a entender. Te vas a acercar y van a decir: ¿sabes que yo no he pasado por eso? Dale gloria a Dios. Gloria a Dios. Sabiendo que ese sufrimiento actual no se compara con la gloria que Dios va a traer. Aleluya. ¿Qué tanto confiamos en Dios? ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? ¿Cuál es el nivel de tu confianza? Puedes decir, aunque tu barca se esté hundiendo, que crees en Dios, que crees que Él te va a salvar, que Él tiene un propósito para ti. Podrás decir, como dijo Pablo: aun que la barca se esté hundiendo, saber que nada le iba a pasar a él. Podemos decir de la misma manera, tal vez hoy más que nunca hay quienes necesiten escuchar urgentemente esas palabras de consuelo, esas palabras de alivio que vienen de parte de Dios. Una buena noticia. Habrá alguien que dijera: yo tengo necesidad de escuchar una buena noticia. Me ha ido mal en la vida. Todo tipo de situaciones adversas han venido en contra mía, en contra de mi familia. Necesito una buena noticia. Habrá alguien que necesite escuchar una buena noticia. Por eso te ha traído Dios aquí a escuchar. Por eso te ha traído Dios aquí a recibir ánimo en medio de esta situación. Tal vez tengas días, semanas, meses pasando por una tribulación en tu vida. Estás buscando poder encontrar la paz, pero nada sacia tu alma. No puedes lograr tus planes, tus propósitos, todo te está fracasando. Aquí está el único que puede dar consuelo, el que dice: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Aquí está, se llama Jesucristo. Y lo que Él ha hecho por mí, yo sé que también puede hacer por ti. Lo que Él ha hecho con esta congregación de creyentes en sus aflicciones, también puede hacer por ti en ese momento de necesidad. Él está contigo en esta tarde, amén. ¿Cuántos lo creen? Dios está con nosotros. Él no se limita por la circunstancia. Aunque nos sintamos solos, si te sientes débil, Él dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Está bien ser débil, amén, porque el poder de Dios se perfecciona en medio de esa debilidad. Yo quiero hacer una invitación a este altar, si me permite, pastor. Aquellos que se sientan en medio de una prueba, en medio de una lucha. Dios conoce, no la van a decir aquí a nadie. Dios conoce su corazón, Dios conoce su situación, para que se ore por ustedes en medio de esa necesidad y que puedan ustedes recibir el mismo consuelo que nosotros hemos recibido por nuestra fe en Cristo Jesús. Quiero invitarlos a que pasen. Este altar está abierto. Pónganse de pie, hermanos, por favor.